106.5. Son las 9:12. Continuamos en el Sol de la Mañana, en la entrevista con el doctor Reinaldo Pared Pérez. Melton Pineda. La bazuca. Muchas gracias, así mismo es. Amárrase los cinturones. Ay. Reinaldo no aparte que yo soy una pared. Exacto. Lo mejor es que es amigo mío. Así es. Reinaldo Pared, ¿usted va a repetir la historia de renunciar de la presidencia del Senado, no de la senaduría, como lo hizo aquella vez cuando se presentó como candidato? Y otra para que me la conteste a las dos. ¿Usted está convencido ya de que Danilo no va a reelegirse en esta ocasión? Son duras las dos, sí, ¿verdad? Eso no lo puede responder. Bueno, adelante. Está respirando. Bien, adelante. Miren, en cuanto a la primera pregunta, ciertamente, y eso se reconoce poco, y voy a reivindicarlo, Danilo renunció en el 2006 para buscar la candidatura presidencial, y yo renuncié en el 14. Ese es el segundo precedente de la presidencia del Senado para buscar la candidatura presidencial. Después vino una serie de acontecimientos que ustedes saben cuál fue el resultado. Correcto. Ahora bien. Que más bien que acontecimientos fueron también sacrificios que hubo que hacer, ¿no? Y con gusto. Sí. Exacto. Porque yo siempre Pero decía... ¿no te arrepientes de eso? No, yo siempre decía en mi recorrido, en cada municipio que visité, que fueron casi todos, que yo llegaba, si se abría la puerta de reelección en beneficio de Danilo, porque en ese momento se tenía el conocimiento generalizado del posicionamiento del presidente, y yo pensando en que el PLD se mantuviera en el gobierno, no podía pensar en mí, debía pensar en ellos, y yo siempre decía, yo llego si Danilo vuelve a ser candidato, y así fue. Ahora bien, yo no he tomado ninguna decisión respecto de la presidencia del Senado, porque voy a esperar qué decida el partido, la dirección del partido. La situación no es la misma, y sobre todo, qué piensa el presidente. Digo que no es la misma porque en este año hay que escoger a 4 jueces del Tribunal Constitucional, y este año hay que evaluar y escoger la matrícula completa de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo no he tomado una decisión en ese sentido, porque partiendo de esos hechos que deberán ocurrir en este año, que la dirección del partido, pero sobre todo el presidente, evalúe si se requiere mi presencia o no en el Consejo de la Magistratura sobre la trascendencia de esa escogencia. Depende de esa decisión. Pero yo siempre he tenido claro una cosa: yo acataré, como he acatado, la decisión que tome la dirección del partido. Si entienden que yo debo salir de la presidencia del Senado, así lo haré. Si entienden que debo seguir por otro año más, también así lo haré. Conmigo no hay problema, y yo lo dejo en libertad de tomar cualquier tipo de decisión. Hay otra pregunta. La otra pregunta. Miren, el 2 de marzo, 3 días después de su presentación en el Salón de la Asamblea Nacional, que fue martes 27 de febrero, miércoles 28, jueves 1 y viernes 2 de marzo, yo recibí una llamada como a eso de la 1 de la tarde de Marta Asensio, diciéndome que el presidente me quería ver ese día a las 5 de la tarde. Yo tomé la llamada como otras veces que el presidente me llama, ya sea a través de Marta o a través de Carlito. El discurso de Reinaldo en la asamblea, Y yo dije, bueno, estaré ahí el viernes a las 5. No fue a través de Carlito, fue a través de Marta. A través de Marta, sí, pero muchas veces a través de Carlito. No, que digo yo. Anoche mismo me llamó. Me dijo que era algo. Anoche mismo me llamó Carlito. El hermano del presidente, ¿verdad? Porque el hermano mío. No, el hermano del presidente, el próximo presidente. Anoche mismo me llamó cuando yo salía de una reunión con Rubén, y me pone el presidente que me quería ver temprano, y dije, no, Pérez, yo tengo un compromiso en el Sol de la Mañana. No, pues después que tú termines de ahí. Después que tú termines de ahí, anota, porque yo no puedo faltar a este compromiso que dale tengo con el Sol de la Mañana. Y dile que... Saludo especial al presidente. Se lo diré. Pues miren, ese es el viernes 2 de marzo. Yo llego como a las 5 menos 20. Y me pongo a hablar con Carlito, y está Carlos Barea ahí. Y bueno, va a participar. Al ratico llega Francisco Domínguez Brito. Y después llega Andrés Navarro. Me empezó a poner chivo. Yo lo dije aquí de esa reunión. Y después llega Francisco Javier. Y después Francisco Javier. Vamos a ver.
Y Y Gonzalo. Espérate. No, Gonzalo no. Y dan, Gonzalo no. y dan las 5. No, Espérate. Pero es que el Renaldo está contando. Y dan las 5. Gonzalo está aquí. El presidente se habla delante de despacho y nos ve y nos dice, vengan, entre ya. Que Gonzalo viene de camino. Ah, Gonzalo también. Le estoy diciendo. Efectivamente, prácticamente empezando la reunión, se Llegó integró Gonzalo. Gonzalo, éramos Ok. los 7. Y el presidente nos dice Los 7 apóstoles. a esos 7, yo tengo conocimiento extraoficial de que ustedes tienen aspiraciones de aspirar a la candidatura presidencial por el PLD. Ok. Y yo los he convocado, entre otras razones que nos dio y que no puedo decir públicamente, para que ustedes arranquen con su campaña, el que así lo entienda. Yo en su momento le anunciaré al país, pero yo creo que ustedes deben salir a Hacer buscar la campaña. candidatura y a posicionarse. Correcto. Yo entiendo que el presidente no va a ir. Estoy No va a ir. convencido. No es la Atención, misma que- periódicos. No, escúchame, Oli. yo- Vámonos por Espérate, partes. que exacto, ya la exacto. pregunta fue Está mala. tranquilo. Yo creo, partiendo del conocimiento que tengo del presidente, de que él no irá. Tengo un año diciéndolo aquí todos los días. Y él, eso sí, va a respaldar al candidato que resulte oficialmente escogido por el PLD para las elecciones del año que viene. Aún sea Leonel. Ah, claro, El que si sea. es Leonel tiene que ser, nos vamos con Leonel. Ahora, si es Reinaldo, nos vamos con Reinaldo. Reinaldo. Yo prefiero que sea Reinaldo. Y será Reinaldo. Entonces, Porque Ah, bueno. Leonel ya fue 3 veces, ya. Está bueno. Además, Leonel es un privilegiado. Sí, Ahora, a Leonel, yo siempre le guardaré, como le he guardado, respeto, consideración, admiración y estima. Pero marca muchos puntos en las encuestas. Así que marque. Y cuando uno arranque, marcaremos. Porque uno no había arrancado. Él andaba solo. Exacto. Son José La buenos. Luz, José La Luz. José Yo Lalu, pienso no, que- No, José La Luz. Yo pienso que las primeras 3 letras de los estatutos del PLD definen su esencia, ¿no? Su declaración de principio. Y quiero hacer un resumen breve como preámbulo a la pregunta que le voy a formular a Reinaldo. Los estatutos del PLD en su declaración de principio dicen que desde su fundación el PLD surge con el propósito de completar la obra de los trinitarios y los restauradores como una alternativa a lo existente, un estado donde imperen la justicia social, el respeto a la dignidad y una negación de las prácticas populistas y conservadoras. Oigan lo que el PLD dice en su primera letra de su principio: populistas, individualistas y conservadoras que predominaban en el país. Letra B: ante la imposibilidad de cambiar esas estructuras anquilosadas, actitudes propias de partidos tradicionales, vuelve y ataca el conservadurismo, el profesor Bosch y un grupo de dirigentes deciden construir un nuevo instrumento político marcado por características diferenciadoras con visión y misiones diferentes. Y la letra C dice: el PLD nace y se reafirma en su Por compromiso, alguna parte dice Guerra Fría en su por ahí. compromiso de ser una organización, escuchen esto, progresista. Vuelve y ataca el conservadurismo. Rechazamos las concesiones y prácticas populistas, autoritarias, neoliberales y etcétera. Esas son las 3 alusiones en las que en sus estatutos el PLD se define como progresista y cuestiona y niega el conservadurismo. Yo digo que el PLD ha asumido prácticas muy conservadoras y primero voy a ser crítico y luego voy a ser propositivo. Las autoridades del PLD, tanto la presidencia como la Secretaría General y todos sus mandos de dirección, ya tienen 18 años. Eso es una actitud conservadora. Eso hay que revisarlo. Y Reinaldo, como parte de ese proceso de dirección, la segunda figura en autoridad en el partido, a mí me gustaría saber su opinión sobre la posibilidad de que si él decide buscar, como lo ha hecho, la candidatura, entonces pudiera dejar la posibilidad abierta de que alguien lo sustituya a él en la secretaría y a Leonel Fernández en la presidencia, porque ya tienen 18 años. Y en la otra parte de la pregunta, a nivel que yo hablábamos de la decisión de IKEA, la industria sueca, de venir a América Latina a expandirse, porque ya está en República Dominicana, van a 3 países de Sudamérica: Perú, Chile y Colombia. Ellos lo están haciendo como laboratorio en Sudamérica, pero aquí lo hicieron con un carácter
aquí lo hicieron aquí como fue laboratorio. Pero los patrones de comportamiento de aquí, dice IKEA en su informe, que son más propensos al cambio. Oigan esto, Oigan lo que piensa IKEA del perfil de los consumidores nuevos, los consumidores del siglo XXI. Pudiéramos esperar los PLDistas y el pueblo en general de que Reinaldo signifique, plantee, proponga a la sociedad una ruptura dentro de esos estatutos PLDistas sin negar el patrimonio electoral y político de Leonel y Danilo. Claro que sí, indiscutiblemente que sí. Ahora bien, José, yo quiero ser justo con los compañeros Leonel y Danilo. Por eso yo hablo de patrimonio, ¿no? Y voy a hacer referencia a una serie de decisiones y de hechos que a mí me enorgullecen como PLDista. La semana antepasada, en una sesión del Senado, yo me referí a la valiente decisión que tomó Danilo para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y yo decía en esa sesión, y retomo y replanteo en este momento, que a nivel internacional a mí me hacen sentir orgulloso como PLDista de dos decisiones que en ese campo han tomado los dos presidentes que hemos tenido. Leonel, en su primer periodo, y sin importar lo que pudieran pensar los Estados Unidos, asumió con la entereza y la valentía que ameritaba ese momento la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Y no solamente se limitó a la toma de esa decisión, trajo a Fidel aquí 2 veces. Sí, 2 veces. Trajo a Fidel Castro aquí 2 veces. Y le concedió la orden más alta que concede el gobierno dominicano. Entonces eso a mí me enorgullece. Porque nosotros sabemos el rol jugado por la Revolución Cubana, la admiración y el respeto que le tenía Juan Bosch a ese proceso llevado a cabo en Cuba y sobre todo a Fidel Castro. Entonces esa decisión está en los anales históricos de ejecutoria llevada a cabo sobre todo por un gobierno del PLD. Y Danilo no se quedó atrás. Danilo, con la decisión adoptada de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, estaba dando un paso histórico trascendente por demás, que es una decisión que a nosotros, los dominicanos y a los PLDistas, nos costaba tomarla, porque esos 70 años de permanencia de la República de Taiwán, tan solidaria que fue con el pueblo dominicano, Chiang Kai-shek Trujillo, había que tomarla. Mira, yo tuve excelentes relaciones con las autoridades taiwanesas, inclusive fui el año pasado, al igual que Pablo. Sí. Y allí fui condecorado con la más alta condecoración que se le concede a un ciudadano. Ellos hicieron el trabajo. Que por cierto, el mismo día que me recibió la presidenta, ese mismo día rompió Panamá. Pero sí, existe una realidad que el gobierno dominicano puede seguir ignorando. Con ese peso que hoy en día tiene la República Popular China en el escenario internacional, la República Dominicana no podía abstraerse, mantenerse indiferente. Y esa decisión tomada por Danilo Medina como gobernante del PLD, a mí también me hacen sentir orgulloso. Entonces, esas dos decisiones, José, amigos y amigas televidentes y radioyentes, reivindican la actitud progresista de esos dos presidentes que a nombre del PLD ha tenido. Ahora bien, ahora bien, sí, ya esas dos decisiones para mí, reitero e insisto, valen todo. Pero hazte un examen, José, de la revolución que a nivel legal e institucional han hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que han implicado pasos de avance de la República Dominicana institucionalmente hablando. Es cierto. Por ejemplo, la ley de presupuesto. Aquí existía una ley de presupuesto del año 1969 que establecía que aquellos excedentes que se produjeran cada año, su uso era discrecional del presidente de la República. Y Balaguer hacía lo que quería con esos recursos. ¿Y qué hizo el gobierno del PLD en el periodo 2006-2010? Aprobó una nueva ley de presupuesto. Y esas
distorsiones que tenía esa anterior ley, Discrecionalidades. vamos a decir, o discrecionalidades para ser más benigno, pero esas discrecionalidades distorsionadas que tenía la anterior ley de presupuesto, que le dejaba en libertad a que el presidente de turno hiciera lo que quisiera con esos recursos, fue eliminado. No, y esa constitución del 2010. Pero que es una fue eliminado, constitución- no, pero te voy a decir otra cosa, fue eliminado. Y hoy en día, de conformidad con lo que establece la nueva ley de presupuesto del año 2006, no recuerdo el número ahora, esos recursos que se produzcan en exceso tienen que someterse a un procedimiento y llevarlo al Congreso para identificar Un presupuesto en qué se invertirían. complementario. Y ni te voy a hablar de otras legislaciones que hoy en día están vigentes, que van en el ánimo de la dirección de transparentar e institucionalizar el Y Estado el tema de las dominicano. autoridades, pero- no, es que fue entonces- la primera pregunta. El lo- tema de las autoridades del partido, que ya el lucen anquilosadas, casi 20 años ahí. Bueno, tienen mucho tiempo, pero han sido autoridades exitosas, Han sido autoridades exitosas. Leonel. Entre ellas usted. Danilo, yo- Y usted también. No, pero a mí me toca colita. Claro, porque A mí me toca colita. El tercero por lo con menos. importancia. Pero yo entiendo que sí. Pero tenemos muchos años. Pero hemos sido validados institucionalmente, José. No, sí, yo no cuestiono la validación. Hemos- Es que la permanencia pero de más de tenemos 10 un años reto. en una Sí, institución es verdad. es una expresión Yo en conservadora. el 10 quería dejar la Secretaría General porque entendía que ya era mucho tiempo. Yo salí electo en el 2001, impulsado por Danilo, Así es. porque así yo no es. estaba en eso. 2 semanas antes del proceso, Danilo me lleva y me impulsa a Y ser ganas secretario por general. eso. Hoy ganamos. Así Y en es. el 10 yo entendía que ya 9 años eran mucho. A mí me confirmaron en el 2005, me volvieron a elegir, y en el 2010 yo entendía. Se presentó un proceso que no pudo celebrarse el Congreso, una consulta plebiscitaria, y la dirección entendía que a mí como a Leonel debían, ¿cómo se llama?, confirmar. Y así ha venido sucediendo, pero yo entiendo que de cara al 2020, Las dos, la presidencia y la sí, de Secretaría cara al General 2020 deben traspasarse. debe producirse un proceso de, yo no sé en cuanto a Leonel, porque ya es una decisión que deberá tomar él, pero yo creo que yo debo No, darle no es paso. persona, yo no me refiero a persona, Pero yo yo me creo que- refiero a la figura, a la figura Al de la cargo, presidencia al cargo. y de la Secretaría Yo General. entiendo que ya es tiempo de que a mí me sustituyan como secretario general. Un hombre Eso es parte o de una la mujer discusión, eso es parte Sí. del planteamiento de la ruptura, ¿no? Dentro del cambio. y de la renovación, más Pablo, y de la renovación. Yo entiendo que yo en el cargo de secretario general amerito ser sustituido. Ya hace rato que sí. Eury, como pasa, Aún A mí no me ganando gusta la ese candidatura. punto, ¿eh? Aún no Reinaldo ganando está la claro. candidatura. como yo pasa el amerito ser tiempo, antes sustituido. de ya. pasar a la pregunta de Nivelca, Ajá. entonces hace 19 años, por lo menos de lo que Reinaldo acaba de referir. 17 julio. No, Fue lo- 2001, espérate, fue espérate, 2001. José, espérate. Manolo 17 Pichardo y yo recibimos. espérate, ¿te José, acuerdas? espérate. 17 Cuando años. llegó a la Casa 17 Nacional. años. Hace 17 años, Hace 17 hace años. 17 años que nuestro amigo Danilo Medina, reconociendo nuestra independencia, Así es. nos llamó y nos dijo Pero no te rías. que Es verdad. su candidato a la Secretaría General Era Reinaldo era Paredes. Reinaldo Paredes, Que lo apoyáramos. él respetaba nuestra independencia, Pero que lo ayudáramos. pero que su Que lo ayudaran. Y nos bajamos a ayudar. Mira, a mí nunca se me olvida. Para utilizar independencia ese de Eury, proceso. también. No, Oigan, este relato. Julio se ríe. No, la de Julio, no. Oigan, este relato. A mí nunca se me olvida. Algo así como compañeros, ustedes son independientes, pero denme una ayuda. Mira, Démosle ayudadita. a mí nunca se me En 2 semanas ganó Oigan, Reinaldo la Secretaría a mí General. nunca se me olvida. Esta figura que se presentó con Danilo me dice, cuando eso estaba el StarTAC, Ajá, está el control Ah, StarTAC. el StarTAC, el Motorola Espérate, StarTAC. a mí nunca se me olvida Romaxi. esta escena. Finlandés. 2 semanas antes yo no estaba en eso, yo era el vocero del bloque de diputados del PLD. y yo quería aspirar a la senaduría en el 2002, porque estamos hablando del 2001, en marzo Sí, del sí, 2001. Y Hipólito dijo que se iba a sembrar chuca si sacaba un Entonces, Danilo me plantea que él me tiene como candidato a la Secretaría General. Yo dije que yo no estaba en eso, y eran 2 semanas antes, que no había tiempo. 2 semanas antes. Y cuando me presentan en el comité central, que me presentó Simón, Felucho, que está al lado de Danilo, me dice, porque habían presentado a José Tomás, que quería seguir,
Alejandrina, que era de Leonel. Y a Norge. Alejandrina, que estaba Y a apoyado por Norge, y Leonel como y ya Danilo Peña. Danilo tenía su tropa apoyado conmigo, Ajá. le dice Pelucho a Danilo, ¿y qué es lo que quiere Reinaldo? Sonar. Y le dice Danilo que está al lado, no, ganar. y después salimos de ahí, yo proclamado, vamos a la oficina de él en la Lincoln, con José Amado Soler. José Amado Soler. Y me dice, Reinaldo, no tenemos tiempo. Nada más hay 2 semanas. Tú eres el nuevo, tú saliste ahora. Vete y recorre todo el país. Que yo con este telefonito, un estartar, Yo resuelvo. déjame eso a mí. Óyeme, en 2 semanas recorrí el país. Incluyan ahí que Bueno, también usted Aníbal. recibió el apoyo en esa coyuntura de José Tomás Pérez. Sí, en la Después, segunda, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Respetando su independencia de Éurica, Y de, No, 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 de no, Julio. No, Para la no, por segunda vuelta, sugerencia de porque- Danilo. Escuchen Para la esto. segunda vuelta, No, 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 porque en la primera vuelta yo llegué Por casi al 49. Pablo, tengo una cita. Leonel, José Tomás sacó como un 18 y Alejandrina como un 20 y algo. Entonces yo recuerdo como ahora que fuimos Danilo y yo y nos reunimos con José Tomás y Franklin Almeida. Ay, Dios mío. Y ahí Un saludo para el doctor. llegamos Sí, a sí. acuerdo. Enemigo de este Llegamos a programa. acuerdo. Sí. Óyeme, enemigo. llegamos a acuerdo. Y de algunos de Y nosotros. Franklin le debe la presencia en el comité político a Danilo Medina. Así ¡Ey, ey, ey! Claro, Dice Reinaldo, yo sabía ese dato, yo lo tenía. Es una revelación. En la casa de José Tomás. Eso es primicia, eso es primicia, Julio. Escuchen esto, escuchen No, esto. pero eso es Reinaldo, primicia. ¿qué usted iba a Eso es decir? primicia. Para la segunda vuelta, ¿Cómo? nosotros, Repita. Danilo y yo fuimos y negociamos con José Tomás y Franklin Almeida en la casa de José Tomás. que apoyara que lo Que iban a cuando apoyar eso por vivía el José Tomás En Rosville. en En Rosville. Rosville. Ajá. A Nivelca. Y No, espérate que lo de ahí Déjenlo hablar. salió, de ahí salió Sí. la decisión De llevar a Franklin. de llevar a Franklin al comité político y de mantener a José Tomás. Así es. que Así fue es. Danilo Apoyado por Medina Danilo, claro. Oh, señores. Señores. Buena Yo puedo hacer información. 3 preguntas, ¿verdad? No, no, Dos, no. No, dos, porque tres. hemos estado Adelante, antecediendo. la única dama. Ingrato. Y puedo decir otras cosas Ingrato. de lo que ocurrió en la Y el doctor Marina le da otra Ingrato. No sé si el programa le interesa en la primicia, porque Amaury no ha tirado en el bombo. pero Ingrato. Él quiere decir otra A primicia. nivel Franklin del comité político por Danilo. La pregunta de Reinaldo nada más le va a decirle ingrato. La pregunta a Nivelca. Usted cruzó el lodazal y no se afectó. Así es. Y me estoy refiriendo al caso Odebrecht, que está en un momento importante porque en muy poco tiempo ha de haber una acusación formal o no. En ese caso, la mayoría de los acusados son miembros o vinculados al partido del cual usted ha sido secretario general por, ya lo hemos dicho, 17 años, y preside el Senado de la República, donde hay implicados que precisamente son senadores. ¿Qué lectura hace usted ya del procedimiento judicial del caso Odebrecht, tomando en cuenta inclusive que otras personas que no son funcionarios, pero que se supone debieran por lo menos haber sido llamados, no han sido llamados? Y tomando en cuenta que el caso ha implicado inclusive renuncias de presidentes en América Latina y en República Dominicana, inclusive obras importantes hechas por esa constructora como Punta Catalina no han sido cuestionadas judicialmente. Ya con este proceso tan encaminado, ¿qué lectura tiene el aspirante a dirigir el país del caso Odebrecht? Primera pregunta. Y segunda, ¿evalúa usted la posibilidad de renunciar, o no de renunciar, sino de no seguir aspirando a dirigir el Senado de la Pero República? ya esa pregunta la respondió de Nivelca. cara- Vámonos con la primera, pues ya se la respondió. de Ya cara sí. a este proceso. Pero Y ya. por último, Ok, pero Reinaldo, la presidente primera de es la muy buena, República. Vamos, Sí, pero ya, sí, quiero bueno. aprovechar el Porque está- turno sí, o que claro. me responda la primera y entonces me Sí, das la sí, oportunidad para la perfecto, otra. pero no es obligado a hacer varias. Y tú lo No, que tienes pero una. yo Esa está quiero muy buena. Pero está muy buena, usar porque la otra mi ya la- derecho a ya la la- igualdad, ya la Julio, de hacer respondió hace rato. varias. No, pero adelante. Vamos, Bien. entonces hágala y yo le hago Sí. la otra cuando me responda esto. Mira, en primer lugar, yo quiero hacer una precisión en torno al caso Odebrecht, porque hay sectores que han pedido que se me interrogue a mí. Yo fui interrogado. Fui una de las primeras personas que fue interrogada por la Procuraduría General de la República. Y después, en una rueda de prensa que celebré
dije que me ponía a decisión de cualquiera que tuviera algún tipo de conocimiento de hechos que pudiera yo estar involucrado, a que me sometieran. Quería hacer esas dos precisiones. Ahora bien, lo que debe seguir es su curso. Ese proceso ya iniciado procedimentalmente hablando. Y los que sean culpables ser condenados y los que sean no culpables ser absueltos. Pero ya eso debe seguir su curso, ese proceso. Que yo creo que no había habido precedente de que ministros, directores, legisladores fueran encausados. Periodistas, por el mismo gobierno. Por el mismo gobierno, sí. periodistas. Pero Recuerde que este es un expediente que viene de fuera, sí, que no, esto pero no es está interno. usted, ¿entiende usted que están todos ciertamente? Por lo menos Están hasta todos ahora. los que están, son No, todos los ya que solo, como ya lo solo- menos hasta ya ahora. solo dirán las investigaciones y el desarrollo del proceso, la instrucción del proceso, porque en la instrucción del proceso pueden surgir nuevos elementos que lleven a la dirección de citar a otras personas. Entonces ya eso lo dirá el cómo vaya siendo conducido el proceso por las autoridades judiciales. Reinaldo Pared, Yo presidente. no puedo prejuiciar diciendo falta fulano o falta mengano, no. La instrucción del proceso y el conocimiento del mismo irá pautando si es necesario o no. Reinaldo Pared, presidente de la República, de poco hablar. No, del Senado. Del Reinaldo, Senado. Del Senado. Eh, Él va a aspirar a... Tú comprendes, Pablo, en el contexto que le hago. Presidente de la República, de poco hablar, de visitar de manera sorpresa barrios y campos. ¿Baila Reinaldo Pared Pérez? ¿Su comida preferida? Miki. Yo nací y me crié en San Carlos. Un bailarín. Usted es un sancarleño. Yo lo llevo a orgullo ser sancarleño y después de San Juan Bosco. Yo no ser un bailarín del otro mundo. Tú bailas muy bien. Ahora, sé bailar merengue, Bachata, sé bailar bachata, salsa. sé bailar salsa, sé bailar son. Y con cualquiera me he hecho. Pero usted no come mondongo. Que no. ¿Qué fue, verdad? No, su plato preferido. Óyeme. Su plato preferido. El domingo antepasado yo andaba con Ingrid, mi esposa, estábamos en el Nacional. Atención, porque Miki. voy toda la semana a los supermercados. A comparar que los precios están caros. Y a comprar lo que yo voy a consumir. Y al barrio, va. Al barrio. También. Si no, pregúntale a Pablito González, que lo recibí con Elvin del barrio, que vive en la Eugenio Perdomo, esquina Salcedo. Cogí que ahí, tiene un Oli. formado Sigue hace 2 preguntando. semanas. Oye, ahí, A la Oli, feria ganadera va ¿Tú crees que Reinaldo Reinaldo- Pared. Entonces, óyeme, yo andaba con Ingrid el fin de semana pasado. Cogí un paquete de patica y un paquete de mondongo. Coño, El paquete de patica. Patica y mondongo. El paquete de patica me lo hizo Mondongo Ángela, no. la señora del servicio. Y le dije a Ingrid, que es buena cocinera. Ingrid, el mondongo te toca a ti. ¿Y usted cocina? Y pues, hago mi cosita. Sí. Hago algo. pan con aguacate, Yo sé que preparo el por desayuno en mi casa. Exacto. Pan con Claro. aguacate. O yo, Pan con jugo. no, mangú con salami guisado, mangú con tuna guisada. Con huevo. ¿Pero usted con lo huevo. pone en la mesa o lo hace? No, yo lo hago. ¿Y pela plátano? Chicharrón de puerco en pedacitos guisado, lo he hecho. Pero usted no pela plátano. No, los plátanos. El Lo he pelado. Reinaldo es cifrido. Lo he pelado. Que dicen que Reinaldo, baila mejor que él. dos Las preguntas. mujeres. Óyeme, espérate, Dicen, espérate, Las Pablo. mujeres dicen. Al guardia, como le decimos a Cifrido, Dicen. aprendió después de viejo. Mira, ¿tú sabes por qué le decimos el guardia? Ay, ¿Cómo sí, le digo, Fredo. guardia? ¿Por qué, guardia? Cuando eso, ríen si mi hermano más pequeño no había Que es nacido. el que más sabe de cine en este país. Así Oye, es, eso eso es es. verdad. Carrense por Óyeme, un lado, Cifrido óyeme, por el óyeme otro, esto, Pablo. Eso no es lo que dice la mujer. Bueno, Estaba en Lucía. no, el guardia sabe bailar porque Dice aprendió después de viejo. Ricardito. Pero cuando mi papá llegaba con unos tragos en la cabeza, estábamos, yo que soy el mayor, Cifrido y Carlito, y le decía a mi mamá se llama Milagro. Milagro, llámame a los muchachos ahí. Pónganse ahí. Los 4 varones. No, Crianza no iban así. Ah, retro de nacido. Pónganse a bailar ahí. Nos ponía algo, Ya. cualquier música. Pónganse a bailar ahí. Nos poníamos los tres a bailar. Y al ratico decía mi papá, saquen a Cifrido que baila como un guardia. Saquen a Cifrido que baila como un guardia. Andaría. Y el guardia. ¿Viste, Cifrido? No, el guardia un bailarín. Ahora, que el único Pero que aprendió preguntaba. después que era cadete. Ok. Dos preguntas, Reinaldo. Sí. La primera, como secretario general del PLD y como presidente del Congreso, ¿cuál es tu opinión de esta posición planteada por el alcalde de Santiago de que él no va a respetar Zafa. el plan de regularización porque supuestamente es un desorden y hay una haitianización de Santiago? Y él es un Y la dictador. segunda, Tipo de ¿pretende Reinaldo de alguna manera ser
el heredero, entre comillas, ¿verdad? El que asuma lo que es la continuidad de todos los seguidores que están alrededor del presidente Danilo Medina en este proceso. Mira, en cuanto a lo primero, nadie está por encima de la ley. Puede ser que ocurran. Pero él habla de documentos falsos. Espérate, pero no puede decir que no va a respetar la ley. Claro. No, Oli. Él puede denunciar. Otra primicia más. Él puede denunciar que se están empleando documentos falsos y denunciarlo y proceder, pero él no puede colocarse por encima de la ley y decir que no va a respetar la ley. Claro. Que el presidente. Porque la dictadura de la ley es algo elemental y fundamental para el funcionamiento de una democracia en un país. Nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República. Porque cuando el presidente de la República toma juramento en el Salón de la Asamblea Nacional, asume un compromiso formal y solemne de respetar la Constitución y las leyes. Entonces, partiendo de ahí, que si se quiere podemos decir que el presidente es el ciudadano de mayor categoría. Si ese presidente no puede estar por encima de la ley, mucho menos cualquiera que sea. Ay, qué bocha, a ver. Es muy Entonces, cuestionable. Está bien. Esa ley Está bien. Si es Oli, si es cuestionable, entonces que recurra a mecanismos que vayan en la dirección o de derogarla o de mejorarla. Claro. Lo del danilismo. Ahora, mira, a mí me unen a Danilo lazos muy estrechos. Lo mismo que con Leonel, pero con Danilo más. Yo formé parte del primer comando de campaña que dirigió Danilo en el año 94. Porque la primera vez que Danilo dirigió un comando de campaña fue en el 94. Sustituí a Danilo como delegado en la Junta Central Electoral en el 94. Fui yo que lo sustituí a Danilo porque él era el delegado. Sustituí a Danilo en el año 96 siendo diputado. En la Cámara. Siendo diputado cuando Leonel lo nombra secretario de Estado de la Presidencia. Y siempre he estado muy cercano y próximo a él en cualquier orientación. Y fui a la Secretaría General impulsado por él. Y eso no es ajeno a la gran mayoría de militantes y dirigentes que siempre han estado con él. Y en su gran mayoría te puedo decir a ti, Eury, y a los demás amigos y amigas que me acompañan, que en su gran mayoría la dirigencia de Danilo ve en mí el sucesor natural en caso de que no pueda ser presidente. Bueno, señores, muchas gracias. Y los hechos están ahí y son incontrovertibles. Muchas gracias al doctor Reinaldo Pared Una Pérez. gran entrevista. Su Una primera entrevista, Lástima su que ya primera no tenemos entrevista los como sábados para aspirante repetirla. presidencial del Partido Habló de como un Liberación estadista. Dominicana. Muchas gracias. Tú con Cambio esa fuera. actividad,